Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de la situación de la epidemia en China después de casi un año de que comenzase a manifestarse. Eso es, en diciembre de 2019, más o menos desde estas fechas, comenzarían a acumularse evidencias de un nuevo tipo de neumonía de causas desconocidas. Entonces todavía no se sabía lo que estaba pasando, tardarían unos cuantos días más en relacionarlo todo, pero para finales de año China lanzaría un aviso al resto del mundo y todos sabemos lo que ocurrió después. Ahora mismo aquí vivimos casi en plena normalidad. Hay muchos días en los que si no miras las noticias casi ni te acuerdas de que todavía anda el virus por ahí. En la universidad en la que trabajo yo, los profesores y estudiantes damos las clases sin mascarilla porque nadie nos lo pide y está permitido hacerlo así. Cuando estás en sitios con mucha gente sí las ves más, pero en invierno, por ejemplo, tampoco llama tanto la atención porque antes también había gente que se las ponía por la contaminación. Ya sabéis que en China se siguen aplicando medidas tan criticadas por ciertos países como efectivas. Aquí en cuanto se detectan unos pocos casos, se aíslan, se mira dónde han estado, se organizan cuarentenas y se hacen pruebas a millones de habitantes. En los últimos meses hemos tenido varios pequeños brotes ya controlados en diferentes provincias. Y el más reciente de ellos está ocurriendo ahora mismo en Chengdu, que es una ciudad en la que también vivimos durante un año. Hace unos días se han detectado 6 casos en esa ciudad y lo mismo, ya se han hecho miles y miles de pruebas, está todo el mundo alerta con los rastreos y al final así el virus no tiene manera de extenderse porque sí, es un virus muy jodido, pero no tiene poderes mágicos. Entonces, una vez que conoces bien al enemigo, puedes combatirlo hasta intentar eliminarlo, que es por lo que está apostando China. Por cierto, este último brote, el de Chengdu, ha dado lugar a una polémica bastante acalorada sobre el respeto a la privacidad de los afectados. Al descubrir este brote, las autoridades informaron sobre los lugares en los que habían estado esas personas. Esto se suele hacer en gran medida a través de la colaboración vía declaraciones de los contagiados. Los códigos de salud que utilizamos con nuestros móviles también pueden ayudar en esta tarea, pero son mucho más limitados de lo que la gente piensa. Total, que como venía diciendo, las autoridades publicaron los lugares visitados por estas personas en los últimos 14 días con la intención de advertir a aquellos que pudiesen haber compartido espacios con ellas y lo hicieron de forma semianónima. Y esto quiere decir que normalmente omiten su nombre, pero ponen su apellido, su edad, su género, el barrio en el que residen y la empresa en la que trabajan. Y tampoco es raro que mencionen la relación profesional o de parentesco entre los contagiados si es que la hay. Sabemos que esto puede ser un poco demasiado para el gusto occidental, pero de esta forma es mucho más fácil seguir la pista al virus y hasta ahora no había habido grandes problemas. La cosa es que esta vez un internauta ha publicado más información sobre una de las contagiadas, que es una chica de 20 años que por lo visto había estado en varios bares. En esta especie de denuncia pública, el internauta en cuestión reveló el nombre completo de la chica, su número de identificación personal, su dirección exacta y otros detalles sobre su rutina en los últimos días. Incitados por el contenido de esta publicación, muchos otros internautas dieron por hecho que esta chica sabía que estaba contagiada y aún así anduvo por los bares sin tomar ninguna precaución. Nosotros también creemos que ha habido mucho ensañamiento con ella por el simple hecho de ser mujer, porque aquí todavía hay muchos que no entienden o no quieren entender que una joven puede hacer lo que quiera con su vida en sus ratos libres. Al final ella ha tenido que dar la cara con un comunicado, un escrito en el que ha pedido disculpas que nosotros creemos innecesarias si es que ha dicho la verdad, y ha aclarado que ella no sabía que estaba contagiada y que no estaba en los bares por diversión sino por trabajo, porque ella se dedica al marketing y a las relaciones públicas en locales de ocio nocturno como esos. Y aunque estuviese divirtiéndose, si no sabía que estaba contagiada, ¿qué problema hay? Si hoy en día nadie nos impide ir a ese tipo de locales. Total, que hoy toda China se ha puesto a favor de la chica y ya han desenmascarado a quien había revelado sus datos personales, o sea, karma prácticamente instantáneo. Este fenómeno de utilizar Internet para hacer justicia es bastante habitual en China, pero el problema es que Internet no ofrece las garantías que debería tener un buen sistema de justicia. Claro, entonces hay ocasiones en las que las masas se dejan llevar por campañas justas o razonables, pero en otras, como en este caso, no tanto. 你好，你好。你说的是什么话？我听不懂。我们说西班牙语。西班牙语。西班牙语嘛，是的。西班牙语嘛。哦，对。你好，我喜欢 C 罗，C 罗拉尔多。啊，知道，Cristiano Ronaldo。啊，对头，C 罗是我偶像。Cristiano Ronaldo。我这个直播出现个问题，我直播为什么没有人啊？直播1个小时了没有人，啥意思？就这3个人。我也不是很懂。你要继续做，继续做我就老了。没事，你还年轻。
Al mismo tiempo, ya sabéis que en varios de los últimos brotes las fuentes originales de los contagios resultaron ser productos congelados importados de países con una situación más descontrolada. También se han publicado investigaciones que revelan que el virus ya circulaba en otros países antes de que la epidemia explotase aquí. Y es verdad que algunos aquí se están planteando si el virus no habría llegado a Wuhan también a través de productos congelados. Pero eso no quiere decir que aquí la gente esté señalando a otros países como el origen del virus. O sea, sí que vemos más opiniones de que China fue el primer país en detectar el virus. Pero desde nuestro punto de vista, eso no va acompañado de un señalamiento o de una culpabilización de otros países. Al fin y al cabo, cuando la sociedad percibe que la situación está bajo control y que se puede volver a hacer vida normal, ya no importa tanto la cuestión de dónde empezó todo o de quién es la culpa. De todos modos, cuando se detectan nuevos brotes como este de Chengdu, no se da por hecho que viene del extranjero, es decir, no se descarta la posibilidad de la transmisión local. O sea, insistimos en que aunque aquí se ha dado la situación prácticamente por controlada, eso no implica que se haya bajado la guardia. Los sistemas y protocolos de seguridad siguen alerta y está todo a punto para organizar una cuarentena en cuestión de horas si hace falta. Aunque mientras tanto disfrutamos de una situación de aparente normalidad en casi todos los aspectos. Mirad qué mochila para el bebé más bonita tiene esta señora. Es un Payload. 背的舒服，这是竹子做的吗？ 啊，小孩也舒服，我们也舒服不？ Normalmente tienen la forma de una cesta, pero en este caso se parece más bien a una jaula. Y es muy práctico, nos han dicho que pueden usarla a partir de 6 meses, pero son de producción artesanal. O sea, tendríamos que ir a su pueblo para comprar una si es que nos interesa. Afortunadamente, ahora también tenemos las vacunas chinas que se están poniendo a cada vez más gente, aunque siguen siendo sobre todo para las personas con mayor peligro de contagio. De hecho, en la provincia de Sichuan, de la que Chengdu es capital, ya habían preparado dosis para 2 millones de personas. Y por lo visto ya estaban administrándolas desde noviembre, aunque es posible que ahora estén acelerando el asunto. Ya os contamos que en este país también se están poniendo vacunas a las personas que tienen que viajar al extranjero por razones de peso. Y seguramente las vacunas chinas ya son las más probadas de todo el mundo con bastante diferencia. Aunque los medios de masas de los países occidentales no parecen muy interesados en hablar de ellas. A los enemigos de este país les gusta decir cosas como no vamos a dejar que los chinos experimenten con su vacuna en nuestra población, porque es verdad que la tercera fase de investigación de varias de las vacunas chinas se tuvo que llevar a cabo en otros países porque no había casos suficientes en el gigante asiático. Las vacunas son así, se tiene que demostrar su eficacia en lugares donde haya una población afectada por el virus en cuestión. Pero insisto, los que más se están poniendo la vacuna china siguen siendo los chinos y no tanto por motivos de investigación como por precaución. Hace poco os hablamos del riesgo de las navidades y mencionamos las fiestas de Año Nuevo de este país, que son muy parecidas en términos de reuniones familiares y demás. Pues bien, aunque suele ser más tarde que las navidades, pronto muchos estudiantes universitarios volverán a sus hogares y se está hablando de intentar evitar que lo hagan todos juntos. Normalmente los estudiantes vuelven a casa antes que los trabajadores, pero cuando llega el turno de estos últimos, las estaciones de autobús y tren se llenan hasta arriba. Lele y yo hemos vivido esto varios años. Antes regresábamos a su pueblo en tren y cada vez que lo hacíamos nos veíamos devorados por una auténtica marea humana, todos ahí apretujados, corriendo para poder encontrar sitio en el vagón. Se vendían muchos billetes sin asiento, cosa que todavía se hace bastante, y en los trenes esos verdes del año de la pera, que Lele y yo usábamos bastante en los primeros años después de conocernos, incluso se permitía fumar y después de un trayecto de varias horas acababa todo hecho un desastre, era pura anarquía. Por suerte las condiciones han mejorado mucho desde entonces, pero si la epidemia hubiese explotado en aquellas circunstancias, no sé yo si habría sido posible controlarla. Y para un virus como este es una oportunidad de oro para extenderse por todo el país en cuestión de días. Para que os hagáis una idea, en el año 2019, entre idas, vueltas y visitas, se contabilizaron unos 3.000 millones de desplazamientos. Un número muy difícil de entender, al menos para mí. Y algunos pensaréis, pero ¿no decís que en China apenas se registran casos? Entonces, ¿por qué les preocupa tanto todo esto? Pues porque una cosa son los casos registrados y otra muy diferente los casos existentes, que son muy difíciles de contabilizar en cualquier país. Hay muchas zonas de China más aisladas del resto o con una menor densidad de población que podrían tener personas contagiadas, pero sin que lleguen a saltar las alarmas porque no son suficientes casos o porque son principalmente asintomáticos. Pero basta con que una de esas personas se suba a uno de esos trenes abarrotados durante los desplazamientos del Año Nuevo para que se líe un problema gordísimo.
Porque ahora mismo en China, por ejemplo, cuando entras a una feria, como ya os hemos enseñado en algunos de nuestros vídeos, o cuando subes al metro te piden que te pongas la mascarilla. Pero luego a lo mejor muchos se la quitan y no pasa nada de nada, porque aquí no hay ese nivel de control que algunos se imaginan, y además cantidad de gente se corta a la hora de decirse esas cosas cara a cara. Aquí es mucho más raro que venga un pasajero y te diga, oye, ponte la mascarilla, por favor, aunque generalmente la gente se la pone. Pero aunque todo el mundo las lleve, ya sabemos que no son infalibles, y menos aún cuando estamos ahí apelotonados en un lugar cerrado. Por eso ahora se está rumoreando que a lo mejor algunas universidades acabarán sus cursos antes para evitar que se concentren los desplazamientos. Y en nuestra facultad, por ejemplo, hubo un chisme de que a lo mejor se podrían adelantar las vacaciones hasta 2 semanas. Pero al final parece que los afortunados han sido otros. ¿Qué se le va a hacer? Mi gozo en un pozo. Además, en algunas provincias ya se ha confirmado que cuando empiecen a poner las vacunas, los profesores seremos considerados personal de riesgo. Así que a lo mejor dentro de no mucho veis a Javierto haciendo de cobaya para la vacuna china, no lo sé. También es posible que nos pongan la vacuna antes de que comiencen los desplazamientos de Año Nuevo. Aunque también hemos tenido otras vacaciones más cortitas, pero con un montón de gente viajando de aquí a allá y no ha pasado nada. Ya sabemos que no se puede comparar porque lo del Año Nuevo es una barbaridad, pero si se organizan bien todos esos movimientos migratorios y la gente anda con cuidado, no deberíamos tener un Wuhan 2. ¿Te imaginas, Lele, que volvemos a tu pueblo y repetimos todo lo del año pasado? Mejor no. Nah, no creo que pase, al menos no de aquella manera. Nosotros este año haremos el viaje en coche porque, como de costumbre, vamos con todo el equipo de grabación, el ordenador de sobremesa y es demasiado para ir en tren. Además llevaremos a Baby, que todavía no ha conocido a sus parientes, y si todo va bien organizaremos una fiesta que podría ser como un equivalente de los bautizos en los países de herencia cristiana. Sabemos que estos días se han publicado muchas noticias sobre la eficacia de las vacunas y también se ha escuchado algo sobre las chinas. Basándose en las pruebas realizadas en Indonesia, cuyas conclusiones están todavía por completar, los responsables de Sinovac han dicho que su solución tiene una eficacia del 97%, mientras que los resultados de Emiratos Árabes Unidos para la vacuna de Sinopharm apuntan a un 86% de eficacia, aunque todavía quedan otras 2 fórmulas chinas en camino. Este 86% de Sinopharm puede parecer poco frente al 97% estimado para Sinovac, pero implica un 100% de protección frente a casos de gravedad media y alta. Esto lo digo porque también hay vacunas de otros países que han obtenido resultados similares y no por ello tienen que dejar de ser prometedoras. De todos modos, una de las ventajas más grandes de las vacunas chinas es que pueden conservarse a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados, mientras que las vacunas de Pfizer y Moderna, por ejemplo, necesitan temperaturas mucho más bajas y aguantan menos tiempo antes de que caduquen. Esto hace que las soluciones de China sean especialmente interesantes para los países en vías de desarrollo, donde a lo mejor es más complicado tener sistemas de logística o de almacenamiento capaces de garantizar esas temperaturas tan bajas. Nosotros ya os hemos dicho en varias ocasiones que nos da igual de dónde venga la vacuna, si es de Estados Unidos, de Rusia, de China o de donde sea, pero lo que no entendemos es que muchos medios de masas de los países occidentales no hablen de los avances de este país. Sabemos que las farmacéuticas se juegan mucho dinero en todo esto, pero si no se informa debidamente sobre los logros de otros países y las cosas no salen según lo esperado, el resultado puede ser más desconfianza por parte del público. Por ejemplo, ahora se habla de que la vacuna de Pfizer puede llegar a causar reacciones alérgicas y eso podría asustar a mucha gente. Pero la verdad es que en China, cuando te pones la vacuna, se te avisa de la posibilidad, aunque sea muy pequeña, de que tengas síntomas parecidos en el plazo de 1 hora. Esto ya os lo contamos en nuestro vídeo sobre las vacunas e insistimos, en principio es raro que ocurra, también pasa con otras vacunas y a menos que te afecte muy gravemente debido a una condición previa y que estés muy lejos de un centro de salud, es fácil de tratar. En cualquier caso, si los medios de masas occidentales os hubiesen puesto un poco más al día sobre cómo se están administrando las vacunas en China, a lo mejor todo esto sonaría un poco más normal. O sea, también podían haberlo hecho en modo sensacionalista, en plan, China avisa de que sus vacunas causan reacciones alérgicas. Pero el caso es que no lo han hecho, quizás porque no se han enterado o porque no se han querido enterar, porque las noticias estaban en chino, o quizás siendo un poco mal pensados porque hablar de ello implicaría reconocer que el gigante asiático está más avanzado en la administración de vacunas y además se preocupa de advertir sobre los efectos secundarios a quienes se las pongan. Al mismo tiempo, toda esta guerra fría de las vacunas es un poco absurda porque, por ejemplo, cuando se habla de Pfizer, que es una empresa estadounidense, también se suele mencionar a BioNTech, que es el cerebro alemán del proyecto. Pero por alguna razón se omite que su tercer socio
socio desde hace ya tiempo es Fosun Pharma, una empresa china que espera comercializar esa vacuna en el gigante asiático. Nosotros ya os hablamos de ello en nuestro vídeo y de hecho cuando miras la información de la vacuna de Pfizer en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, el nombre de Fosun aparece junto al de sus otras dos socias, o sea, es un miembro muy importante en el desarrollo de la vacuna. Así que insistimos, viendo cómo funciona el desarrollo de las vacunas en la práctica, que ninguna de ellas se ha creado íntegramente dentro de los límites de un único país, ni en China, ni en América, ni en Europa, ni en ninguna parte del mundo nos debería importar de dónde vengan mientras se demuestre que son seguras y eficaces. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!